Nos aprestamos a compartir con ustedes la segunda parte de Diálogo, este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Listos para compartir con nuestro siguiente invitado, el doctor Mauro Andino. Pero antes, para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les recuerdo que usted nos escucha a través de la radio en todo el territorio ecuatoriano, 24 provincias, 4 regiones de la patria, a través del internet en todo el mundo, en vivo.asambleanacional.gov.es, y la televisión legislativa, señal abierta, en Quito, Canal 42, en Guayaquil, Canal 22 y en Cuenca, Canal 27. Recibimos al doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Lo recordamos también al doctor Andino como asambleísta representante de la provincia de Chimborazo por Alianza País. Fue la Comisión de Justicia y Estructura del Estado precisamente la que trabajó durante muchos años los distintos informes que tenían que ver con el proyecto en aquel entonces del Código Orgánico Integral Penal. Luego su aprobación y ahora esta comisión tomó la iniciativa de evaluar, una vez que ha transcurrido el primer año de vigencia del denominado COIP. Cuando asistieron, doctor Andino, las autoridades operadoras de justicia dieron a conocer cómo se fue el Código Orgánico Integral Penal, sumando a distintas acciones como la capacitación, el acercamiento a la comunidad, la modernización de las herramientas que enmarcan el trabajo de estas instituciones. Cuando en la Asamblea, cuando en la Comisión se elaboraba este código, se tenía en mente todo ese esfuerzo importante que se iba a hacer para que el COIP dé los resultados que está dando, ¿o ustedes creen que se les puso un poquito más del combustible para que la tarea sea más intensa en materia judicial? Un gusto poder compartir con usted y con los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, hay que resaltar que el trabajo que llevó a cabo la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que me honro en presidir, fue un trabajo sumamente arduo, bastante complejo, muy difícil, muy técnico, y por ello es que contamos con los criterios, con las observaciones, con las propuestas, con las sugerencias de todo el sector justicia. Y cuando hablamos del sector justicia, hablamos obviamente de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, de la Corte Nacional de Justicia, del Ministerio de Justicia, y aparte de ello también con expertos de carácter internacional, académicos de carácter nacional. Los que sí quedaron en deuda fueron los académicos de las universidades, que ellos no contribuyeron absolutamente en nada en la construcción de este Código Orgánico Integral Penal. ¿No habrán querido o no habrán podido? A pesar de que se les invitó, se les invocó a que presenten observaciones, a que se presenten en la comisión, nunca lo hicieron. Sin embargo, está ya en vigencia, hemos cumplido el primer año y consideramos que los objetivos que nos propusimos son sumamente saludables. ¿Y por qué lo digo eso? Porque la semana anterior la Comisión de Justicia convocó a todos quienes son parte del sector justicia a un gran diálogo nacional en donde estuvieron presentes representantes de diferentes organizaciones del país, de las diferentes provincias, organizaciones de mujeres, colectivos de organizaciones que están en contra de la usura, en contra del femicidio, del consumo de las sustancias psicotrópicas, en fin, una serie de organizaciones que fue un lleno total. Y allí Gustavo Yal fue muy claro, muy preciso con sus explicaciones como presidente del Consejo de la Judicatura sobre la ejecución del código y sobre la implementación de una serie de herramientas adicionales al código que tenía que implementar el Consejo de la Judicatura. Aunque faltaría alguna. Hace un momento decía el Defensor Público General que todavía falta, por ejemplo, los operadores de justicia penitenciaria, con esa especialidad justamente en el ámbito penitenciario. Doctor. Obviamente que todavía faltarán algunas situaciones, pero consideramos que la explicación del doctor Gustavo Yal fue muy amplia. Por ejemplo, la capacitación, las notificaciones electrónicas, las grabaciones de audiencias, actas resumen, la cobertura, el monitoreo de audiencias, el sistema pericial integral, los reglamentos para las unidades de flagrancia, resolución de materia penal, el juicio directo, habló de la caducidad de la población penitenciaria, en fin, una serie de hechos que demuestran que en verdad este código, esta herramienta que es del COIP, está dando los resultados. ¿Por qué? Porque hay mayor celeridad, se cumple con el principio de inmediatez, la oralidad, la publicidad. Hemos evitado o se está evitando la demora en la expedición de resoluciones, o que vaya alguien
con el famoso aceite o a cohechar o por dádivas a la jueza o el juez para que salga una sentencia en las condiciones que a una de las partes le convenía. Hoy hay mayor transparencia, ¿sí? Y evitamos también que se produzca esa famosa caducidad, por ejemplo, de la prisión preventiva. Yo recuerdo cuando tuve el valor, si cabe el término, de llamar a 9 juicios políticos a los 9 ex vocales del Consejo de la Judicatura, que en esa época presidía el doctor Ceballos. Cuando yo intervenía en uno de los juicios políticos, yo decía que pedía disculpas al pueblo ecuatoriano cuando decía que se habían producido 20.000 acciones de caducidad, y pedí disculpas porque dije que me había equivocado, ya que el presidente del Consejo de la Judicatura de esa época nos dijo que no eran 20.000, sino eran más de 40.000 acciones de caducidad que se habían producido en el país. ¿Qué generaba eso? Impunidad. ¿Por qué? Porque obviamente ya no regresaban aquellas personas que estaban privadas de la libertad, porque simplemente se escondían, salían fuera del país o en fin, evadían a la justicia. Hoy es casi cero la caducidad. Ese era uno de los elementos importantes que iba a caracterizar la aplicación del Código Orgánico Integral Penal, doctor. Bueno, era una de las tantas cosas importantísimas que tiene este otras código. No, mire, el hecho de los principios de inmediatez, de la celeridad, que las partes estén presentes ahí, que los jueces estén presentes ahí, que tengan que emitir la resolución o la sentencia, sí, sin esperar que pasen meses o años, como ocurría antes. Esos son los grandes beneficios de haber expedido el Código Orgánico Integral Penal. El procedimiento directo, por ejemplo, que es algo importantísimo cuando se trata de delitos flagrantes o delitos que no vayan más allá de una pena de 5 años de privación de la libertad, sí. Si se le coge en flagrancia, qué mejor que vaya a un procedimiento en directo. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo también para que las sentencias se den con mayor agilidad y con mayor transparencia. Hubo algunas voces desde el sector de los abogados en libre ejercicio profesional que decían que este código no iba a tener el éxito que se anhelaba. Ustedes, doctor, después de este año primero de vigencia del Código Orgánico Integral Penal, ¿han podido visualizar, de pronto medir cuál ha sido la respuesta que han dado los abogados en libre ejercicio respecto de esta norma? Bueno, yo considero que con el informe no solamente del doctor Gustavo Yal, sino de la ministra de Justicia, con la presencia de la fiscal subrogante Cecilia Armas la semana anterior en la Comisión de Justicia, se da cuenta de que realmente la expedición de este código ha valido la pena, porque hay celeridad en el despacho de las causas, ya no hay ese famoso retardo, porque hay sanciones también para el fiscal, para el juez, para el abogado, que injustificadamente no acude a las audiencias, como ocurría en el pasado. En el pasado simplemente se enfermaba el abogado, el juez no podía ir, o el fiscal decía que tiene otra audiencia. ¿Para qué? Para entorpecer ese procedimiento o ese proceso y generar impunidad. Hoy no. Hoy simplemente quien no asiste de manera injustificada es sancionada por el Código Orgánico de la Función Judicial. Aparte, por ejemplo, de lo que se hablaba de los médicos o de los profesionales de la salud. Se decía que con este Código Orgánico Integral Penal prácticamente no podrían ejercer la profesión, que iban a ser perseguidos, que iban a ser encarcelados, ¿sí? que tendrían que contratar compañías de seguro para protegerse, una serie de miedos, de fantasmas, ¿sí? Pero que de cierta manera sí guiaron el puntualizar de mejor manera cierta redacción, especialmente en el artículo que tenía que ver con la práctica profesional, doctor. Más que ello, aquí lo que se crearon eran fantasmas y miedos, y por ahí un dirigente de los médicos que tergiversa, que manipula el contenido mismo de lo que era el proyecto, e inclusive de lo que hoy consta en el 146, cuando hablamos de homicidio culposo por mala práctica profesional. Aquí ni siquiera estamos diciendo homicidio o negligencia médica, o estamos hablando directamente de los profesionales de la salud. Hablamos de un homicidio culposo por mala práctica profesional que puede inclusive recaer en un ingeniero, que puede recaer en un arquitecto, en una mala construcción, en una mala estructura de ese edificio, puede irse abajo, existir muertos o heridos. Entonces también están de por medio existirá vidas, ¿no? o no la mala práctica profesional, pues claro. Entonces, otra cosa, para que se cumpla lo que dice el 146 y pueda sentenciarse algún profesional de la salud, se tiene que cumplir con una serie de circunstancias.
una serie de circunstancias. Finalmente, yo pregunto, ¿cuántos médicos han sido sancionados? ¿Cuántos médicos están privados de la libertad? En mi provincia de Chimborazo, por ejemplo, no hay un solo profesional de la salud que esté privado de la libertad. Enhorabuena. Enhorabuena, ¿por qué? Porque eso demostraría de que hoy se toma con mayor precaución lo que tienen que hacer, que se respetan los protocolos, que se respeta el código, que se respetan las resoluciones, los reglamentos. Cada quien trabaja dentro de su especialidad, que ya no hay un médico general que simplemente va a hacer una intervención quirúrgica para hacerle más bella a una persona o reducirle un poquito su peso. No, hoy cada quien ya actúa con mayor cuidado y eso es sumamente positivo y es sumamente saludable. Bien, vamos a hacer una breve pausa nuevamente, importantes mensajes para participarles a ustedes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional y volveremos para el último segmento de este diálogo, en esta ocasión con nuestro segundo invitado, el doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.